de la figura profesional de contabilidad de la Unidad Educativa 9 de Octubre. Antes de iniciar el proceso de socialización o inducción para la cuarta parte de nuestro proyecto demostrativo de grado, quisiera recordar algunas indicaciones generales. Una de ellas es recordar una vez más que el presente trabajo se constituye como un formato de evaluación de grado, ¿sí? El mismo que guarda relación con la competencia general de nuestra figura profesional de contabilidad. Importante también recordar que el ejercicio que se ha planteado por parte de la institución educativa, ¿sí?, comprende tanto la segunda y tercera parte del proyecto demostrativo, ¿sí? Sin embargo, esto no exime el cumplimiento, ¿sí?, de las otras partes del proyecto, ¿sí? Es decir, así haya realizado usted ya el ejercicio práctico, ¿sí?, el ejercicio planteado, usted debe de culminar todo el proyecto. ¿Por qué razón? Porque cada uno de los contenidos del proyecto tiene una valoración de acuerdo a los criterios de evaluación ya descritos en la rúbrica de evaluación, ¿sí? Muy importante además recordar que al finalizar cada una de las partes del proyecto, usted como estudiante debe de enviar, ¿sí?, las evidencias del trabajo a su docente guía, ¿sí? Muy bien, ahora sí procedemos a dar inicio, ¿ok?, a, a orientarles respecto a la cuarta parte de su proyecto demostrativo de grado, el cual se le ha titulado sistematización, ¿sí? El mismo que lo estaríamos desarrollando desde el 15 al 21 de febrero del año 2022. Esta cuarta parte comprende, por una parte, la redacción clara sobre lo que se realizó en cada actividad, y también aquí se trata o se va a abordar sobre la organización del portafolio de trabajo para su entrega, ¿sí? Muy bien. Si bien el desarrollo de un proyecto conlleva a un producto final, es necesario considerar el proceso realizado para llegar a tal producto. Por ello es muy importante que cada estudiante genere un portafolio de trabajo en el cual se va a evidenciar el desarrollo de los distintos componentes que ya se han desarrollado anteriormente, ¿sí? Muy bien. Como ya lo mencioné, ¿sí?, algunos de los aspectos que se consideran en esta cuarta y última parte es la explicación escrita del desarrollo. Es decir, aquí abordaremos la redacción sobre lo desarrollado, ¿no? La última producción escrita que usted como estudiante va a elaborar será un texto máximo de 2 páginas, ¿sí? Máximo de 2 páginas. Y en este usted va a describir de una forma clara y coherente el proceso que usted aplicó para poder elaborar su proyecto demostrativo, ¿sí? Entonces, muy importante, estimados estudiantes. Pero sobre todo, esta descripción, esta última producción escrita, usted debe de limitarla, ¿sí? ¿A qué? A las acciones relacionadas, ¿sí? Limitarse a las acciones relacionadas a la solución de las situaciones planteadas en la parte 2. Entonces recordemos que en la parte número 2, nosotros qué aspecto desarrollamos. Por una parte allí tuvimos
¿sí? El caso planteado, ¿sí? Que es un ejercicio práctico y a su vez una pregunta teórica, ¿sí? Entonces, muy importante. En este caso, usted aquí podría, ¿sí? Comenzar justamente, ¿sí? Podría aquí comenzar haciendo una breve introducción, recordando que lo primero que hicimos, ¿qué fue? Realizar un análisis, ¿verdad? De cuáles eran todos aquellos contenidos que se iban a aplicar. Y luego de ello, ¿qué más hicimos? Pues se identificaron algunos contenidos, algunas competencias que eran necesarias reforzar. Entonces de allí usted puede partir con esa redacción que es la que se solicita aquí, ¿sí? Entonces, el indicar de dónde partimos, ¿sí? Nos puede ayudar en mucho, pues, para indicar que se tuvo que hacer ciertos refuerzos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos va a permitir a nosotros evidenciar? Pues de que usted como estudiante tiene un claro conocimiento del proceso que tuvo que seguir para poder encontrar la solución al problema planteado, ¿sí? Entonces recordemos que nosotros tuvimos un problema. En nuestro caso específico, se realizó la elaboración de rol de pagos y provisiones de una empresa. Sí, en este caso aquí yo tengo empresa Comunícate porque era un ejemplo referencial, ¿sí? Aplicando la legislación vigente actual, ¿sí? En nuestro país, Ecuador, ¿ok? Entonces, ese fue el trabajo, ese fue el proyecto, ¿sí? Repito, aquí tengo un ejemplo referencial. Sin embargo, cada estudiante recibió un caso, ¿sí? Un caso ya específico, ¿no? Entonces, veamos, veamos además, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera parte o qué es lo que se va a evaluar de acuerdo a nuestra rúbrica, ¿sí? Nosotros vamos a evaluar si usted explica con claridad el proceso secuencial realizado en el desarrollo de tareas, evidenciando la comprensión del trabajo realizado. Entonces, eso es lo que se va a evaluar, ¿sí? Repito, si usted explica con claridad el proceso secuencial, ¿ok? El proceso secuencial. Cuando hablamos de proceso secuencial, nos estamos refiriendo a que usted, luego de haber descrito, ¿no? Haber hecho esa introducción y que tuvo que reforzar tales conocimientos, ¿verdad? Entonces usted ya comienza ahora sí a indicar, bueno, lo primero que iniciamos eh, realizando procedimos a hacer los cálculos de las horas extra, ¿no? Entonces aquí usted comenzará a indicar a cada uno de los colaboradores, a cada uno de los empleados o de los 5 empleados, se procedió a realizar pues lo que es la identificación de las horas suplementarias, de las horas extraordinarias, ¿sí? Así como también a realizar el cálculo, pues, ¿no? De cuál es el costo de cada una de estas horas, ordinaria, suplementaria, extraordinaria, para conocer, ¿sí? El valor a pagar. Entonces, aquí usted puede argumentar, y eso es muy importante, estimados estudiantes, que aquí usted sí puede ya argumentar, ¿sí? Usted aquí ya puede argumentar de dónde, cuál es el porcentaje de las horas suplementarias, cuál es el porcentaje de las horas extraordinarias, cuándo se consideran horas suplementarias, cuándo extraordinarias, ¿no? Entonces aquí usted puede hacer esa explicación clara, con argumentos, ¿ok? Luego de ello, ¿sí? ¿Qué es lo que también se hizo? ¿Sí? Después de haber realizado los cálculos de las horas extras, hicimos lo que es el cálculo de nuestro préstamo quirografario, ¿sí? Aplicando lo que es los conocimientos adquiridos en el módulo de contabilidad bancaria, ¿sí? Con la tablita de amortización, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Usted pues puede ya ir argumentando, ¿sí? Que aplicó tal fórmula, la tasa de interés. Entonces, usted puede ir a argumentar, ¿no? ¿Cómo lo hizo?
¿qué otro cálculo más realizamos nosotros? Recuerden que hicimos cálculos, ¿sí? Para encontrar cuál sería la retención en la fuente del impuesto a la renta, pero muy importante aquí hacer énfasis que es para aquellas personas que se encuentran en relación de dependencia. Entonces recuerden, pues no, tendrán que indicar allí que luego de haber identificado, ¿sí?, los ingresos del gerente, ¿sí?, de haber identificado los ingresos del gerente y pues que al sumarle las horas extras, las comisiones, entonces tenía un valor muy considerable y que posiblemente se le debería de realizar el cálculo del impuesto a la renta. Entonces ahí usted puede ya argumentar, ¿no? ¿Qué sumaron? ¿Qué restaron? ¿Ok? Y de allí cómo usted realizó el cálculo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos en este momento en pantalla, ¿sí?, el ejemplo que se realizó y que es muy parecido al trabajo que ustedes están realizando o al caso planteado que ustedes tienen, ¿sí?, que desarrollar o han desarrollado propiamente, ¿sí? Entonces, eso, estimados estudiantes, ¿no? Luego de haber hecho el cálculo de horas extras, el préstamo quirografario, porque aquí nosotros conocimos cuál es la cuota que se le iba a descontar en ese mes, ¿sí?, y de la retención del impuesto a la renta en relación de dependencias, ahora sí, con esto procedimos a hacer, ¿qué cosa? Nuestra nómina de pagos, ¿ok? En donde nosotros logramos pues aquí ya identificar cada uno de los componentes, ¿sí? Procedimos a identificar todos los ingresos, como es el sueldo o salario, las horas extras, si tuvieron comisiones, ¿ok? Y pues asimismo, como identificamos y sumamos todos los ingresos, pues también identificamos y sumamos todos los egresos, ¿no? Que fue el aporte personal. ¿Cuál es el porcentaje del aporte patronal? Sería bueno que usted allí también trate de ir haciendo este recordatorio, ¿no? ¿Quién determina el aporte personal? Que en este caso es el IES, ¿sí? Y hace referencia a que estaríamos aplicando aquí el 9.45%. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa del sector privado. Recordemos que los porcentajes de aporte personal y patronal del IES dependen del sector, ¿ok? Es muy distinto el del sector privado que el del sector público, ¿sí? Pues aquí tenemos también el aporte, el préstamo al IES, hubieron anticipos de sueldo, el impuesto a la renta, ¿ok? Y con ello ya nosotros logramos determinar cuál es el valor líquido a pagarle al trabajador, ¿no? Por consiguiente, se procedió a realizar lo que es el rol de provisiones sociales, ¿sí? Asimismo, usted aquí podría ya comenzar argumentando, ¿no?, que según el Código de Trabajo, el empleador tiene derecho a tal y tales beneficios sociales, en el que el 13º sueldo, cuál es su base de cálculo, el 14º, vacaciones, fondos de reserva. Entonces usted aquí puede ya comenzar argumentando, ¿no?, cómo realizó el cálculo. Entonces de esa manera usted va a poder evidenciar que conoce del tema, ¿sí? Y por último, ya con la nómina de pagos, con el rol de provisiones, pues ya se puede proceder a realizar los asientos contables, ¿sí? Recuerden, aquí tenemos el libro diario o diario general, en donde procedimos a hacer varios asientos contables. El primero, para registrar la cancelación del rol de diciembre y provisiones de aportes al IES. Entonces usted eso ya puede ir allí redactando, ¿no?, cuáles han sido, ¿sí?, cuáles han sido los asientos contables que usted ha registrado, ¿sí? Registró también la provisión de los beneficios sociales del mes de diciembre, ¿sí? Hizo la cancelación al IES de los aportes, tanto personal y patronal, así como también la cancelación de los préstamos quirografarios, ¿no? Entonces, de esa manera, usted puede ir explicando de manera secuencial, por eso hago aquí la referencia, ¿no? Hago la explicación en qué orden hemos ido desarrollando cada uno de estos pasos, ¿sí?
cada uno de estos pasos y que lógicamente deben de seguir un orden. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros comenzar haciendo la contabilización sin antes haber identificado cuáles son los sueldos, ¿sí? Si tenemos que hacerle alguna deducción, algún descuento. Entonces, esto conlleva un procedimiento, ¿ok? Es muy importante, estimados estudiantes que están escuchando en este momento, es muy importante recordar, ¿sí? Es muy importante recordar que en el capítulo 2 había una sección muy parecida a la que ahora estamos haciendo referencia, pero en el capítulo 2 nosotros describíamos de una manera muy superficial, ¿sí? Seguramente ustedes han de recordar, ¿sí? Aquí creo que ya ustedes pueden visualizar en pantalla, ¿sí? Ustedes tal vez podrán recordar que en el capítulo 2, ¿qué se solicitó? Que usted indique brevemente, note bien, brevemente, ¿sí? Las actividades que usted realizó para la resolución. Entonces aquí usted pudo haber dicho qué comenzó haciendo, ¿ok? Por ejemplo, usted aquí seguramente redactó, bueno, iniciamos realizando cálculos de las horas extras, pero aquí no entramos tan a profundidad, sino que aquí más bien, ¿qué es lo que hacemos? Indicamos brevemente que hicimos tal paso y usted aquí hace referencia al número del anexo. Es decir, usted aquí va a indicar, bueno, y esto se encuentra en el anexo, lo pone entre paréntesis a la final, ¿no? El anexo 2.1. Supongamos que aquí en nuestro caso, veamos, esto debe estar acá, ¿no? El anexo 2.1, usted podrá decir, ah, listo, este vendría a ser, bueno, aquí no se encuentra. ¿Sí? Usted podrá poner que en el anexo 2.1 se encuentra lo que es el cálculo de las horas extras, que lo que es el préstamo quirografario o el cálculo del préstamo quirografario, pues este se encuentra en el anexo 2.2, ¿sí? En este momento voy a compartir con ustedes para recordar un poquito, ¿no? ¿Cuál fue el orden, ¿sí? De los anexos, ¿sí? Aunque lo vamos mejor a reforzar más adelante, que por cierto, sí se hace mención, ¿sí? Muy bien. Entonces quería hacer esta pequeña aclaración. En el capítulo 2 usted aquí redactó muy brevemente, porque aquí lo que indicó pues de manera breve es qué hizo, ¿sí? Y cuál es el número del anexo en el que se encuentra, ¿sí? Básicamente eso. Aquí incluso no estamos nosotros contabilizando el número de palabras, ¿sí? Entonces, muy bien. Lo que acabo de mencionar, usted lo va a ir registrando, lo va redactando en donde, en el capítulo 4, sistematización. Note que aquí usted tiene ya como título explicación escrita del desarrollo y aquí redacta usted, ¿no? Tenga en cuenta que debe de cumplir con la extensión de palabras, que es entre 800 y 900 palabras. Y también, de acuerdo a la indicación que les acababa de dar hace poco, es que esta explicación escrita del desarrollo, usted la debe de hacer en un máximo de 2 páginas, ¿sí? Entonces, máximo 2 páginas y en lo que respecta al número de palabras, entre 800 y 900 palabras, ¿sí? Muy bien, ahora continuamos. A más de usted realizar la redacción, ¿sí? Y la explicación de todo el desarrollo, recuerden que aquí nos centramos básicamente al caso práctico, ¿verdad? Incluso puede aquí hacer un poquito referencia a la pregunta teórica, ¿sí? Está bien, porque eso era parte del caso planteado, ¿no? Entonces, ¿qué viene más adelante? Ya viene lo que es la organización y presentación, ¿sí? De su proyecto demostrativo. ¿Ok?
Entonces, en lo que respecta a la organización del portafolio, ¿sí? Usted como estudiante debe de incorporar de forma ordenada, ¿sí? Muy importante, de forma ordenada, toda la evidencia que sustente el desarrollo de los componentes del proyecto. Para esto debemos de tomar como referencia lo que está indicado en el anexo número 3. Voy a compartir en este momento en pantalla a qué hace referencia el anexo número 3. Pues bueno, aquí tenemos algo muy similar al esquema, ¿ok? Algo muy similar al esquema. Aquí nosotros tenemos cada uno de los contenidos, ¿no? Tanto las partes, recuerden que son 4 partes, y los contenidos que se van a ir organizando, ¿no? Entonces, en ese orden debemos de ir organizando nuestro portafolio o nuestro proyecto demostrativo de grado, ¿sí? Entonces, comenzamos con la primera parte, que es la planificación y análisis de la situación planteada. Entonces, por ahí empezamos. Luego, pues, con qué contenido comenzamos nosotros allí organizando, o por dónde empezamos? Con la identificación de contenidos o competencias a aplicar. Luego, el reconocimiento de temas a revisar o reforzar y la planificación del trabajo, ¿no? Aquí ustedes se pueden apoyar también para recordar cuál es la extensión máxima de palabras. Bueno, aquí tenemos es el máximo, pero ya en las guías que se ha venido trabajando, ¿sí? Y en la rúbrica también se encuentra el mínimo y el máximo, ¿sí? Y pues una referencia del número de páginas, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí estas 300 palabras entrarían en un promedio de una página, ¿sí? Esa es la idea, esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, aquí la planificación del trabajo, aquí vamos a ocupar media página, a lo mucho, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Que usted conozca y recuerde cuál es la estructura que debe tener su trabajo, ¿no? Así como tenemos la primera parte, tenemos la segunda parte. ¿Cuál es el orden? La resolución de las tareas, luego la actualización del proyecto que consistía en organizar o incorporar, ¿no? Las correcciones o mejoras que se identificaron en el proyecto, ¿sí? Para que usted pueda concluirla con mucho éxito. Aquí pues no se han considerado cierta cantidad de palabras ni de páginas, ¿no? Entonces aquí usted puede extenderse, ¿sí? Puede extenderse, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, muy importante, estimados estudiantes, ustedes van a tener esto también en sus grupos de WhatsApp, este documento. Repito, es referencial para que usted recuerde el orden. Y digo recuerde porque también nosotros ya hemos compartido con cada uno de ustedes, ¿sí? Esto es un plus que como institución educativa lo hemos dado, es que ya le hemos compartido el esquema de su proyecto demostrativo, ¿sí? Ya lo hemos compartido. ¿Por qué? Miren, aquí ustedes ya tienen, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí empieza el capítulo 1, ahí está el punto 1.1, punto 1.2, la planificación que es el 1.3 y luego viene el capítulo 3, que es el desarrollo, luego tenemos, perdón, el capítulo 2 es el desarrollo, ¿sí? El capítulo 3 es reflexión y el capítulo 4 sistematización, ¿no? Y así se encuentra organizado ya todo el esquema, ¿ok? Entonces, la idea aquí es que usted, en el caso que al docente, tutor, le haya enviado por partes, a la final, al término de la primera parte le envió en un documento lo que era la primera parte. A la final, al término de la segunda parte, usted hizo en otro documento y le envió para que le revisaran esa segunda parte. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que ya ahora vamos a hacer? Todo eso que usted posiblemente tenga, ¿sí? En archivos diferentes, usted ya ahora lo va a organizar en el documento que se titula Esquema del Proyecto Demostrativo, para que ahí esté bien organizadito, ¿no? Bien ordenado. Ahora, algo que también es necesario que su trabajo cuente con una carátula en lo que se indique lo siguiente, tanto el nombre de la institución, figura profesional, nombre completo, tema de su proyecto, nombre del docente guía y fecha de entrega. ¿Qué repito?
Si usted ha recibido ya nuestro esquema, que como institución les hemos compartido, pues ya ustedes tendrán aquí, ¿no? Aquí tienen ya, miren, la carátula, el nombre de la institución, figura profesional, el tema, el autor, que vendría a ser usted como estudiante, docente guía. Bueno, aquí tendríamos que hacerle la corrección, ¿verdad? Docente guía, la fecha de presentación. ¿Ok? Entonces, eso. Continuamos. Finalmente, ¿sí? Finalmente, también se va a contar con dos apartados complementarios. ¿Cuáles son esos apartados? Tenemos el apartado de referencias y el apartado de los anexos. El apartado de las referencias incluye el listado de, sea libros, textos, manuales, artículos científicos. A la final usted investigó en internet, en algún proyecto de tesis. Entonces, toda esa información que usted consultó para extraer, ¿no?, aquello necesario para su proyecto. Entonces, esa información, esas referencias deben de ser clasificadas de acuerdo a su procedencia y deben de estar enlistadas en función de las normas de redacción determinadas. Ya vamos a ver cuáles son aquellas normas sugeridas, ¿sí?, para la redacción. ¿Ok? Ahora, antes de adentrarme en el apartado de referencias, quiero también mencionar el apartado de los anexos. ¿Ok? Los anexos son un conjunto de información agregada al proyecto demostrativo y sirve para reforzar los datos obtenidos, ¿sí? El análisis y los resultados. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a insertar? Son aquellas matrices, formatos, cálculos, todo aquello que se haya producido para desarrollar nuestro proyecto demostrativo. En el caso de ustedes, estimados estudiantes que están realizando este tema, la elaboración de rol de pagos, entonces ustedes allí van a poder insertar ya cálculos de horas extras, las tablitas de amortización, las retenciones, lo que es el formato con los valores, lógicamente, ¿no? Las nóminas de pagos, lo que es el rol de provisiones sociales y el libro diario. Entonces, ¿eso dónde va a estar? En el apartado de anexos. Vamos a ver en este momento cómo quedaría, ¿sí?, sus anexos. Note usted que esos apartados complementarios están al final, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿no? El primer anexo que usted va a insertar va a ser la aprobación de su tema, ¿sí? Es decir, aquel documento que recibió y que debe de estar firmado también, pues, por su docente guía y por usted, debe de estar aquí. Ese es uno de los anexos sugeridos. Y de allí, dentro de el anexo 2, se subdividen, pues, ¿no? O se evidencia todo el proceso, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el anexo 2.1, cálculo de horas extras, ¿sí? Miren, ahí tenemos el del primer trabajador, el del segundo trabajador, cálculo de horas extras, ¿sí? Este es un ejemplo. Aquí hasta el momento se han registrado dos. Usted registraría de todos los trabajadores, ¿ok?, que existan. Muy bien. Luego, eh, aquí tenemos el anexo 2.2, que es la tabla de amortización del préstamo quirografario, ¿ok? Entonces aquí están como imagen, pero recuerde que usted envía también adicionalmente el archivo en Excel para evidenciar los cálculos, ¿cierto? Entonces aquí está el anexo 2.2, el 2.3, lo que es el cálculo del impuesto a la renta, le puede poner aquí en relación de dependencia, ¿sí? ¿Ok? Entonces allí tenemos el 2.4, ya serían los demás. Aquí está el 2.4, nómina de pagos, ¿sí? El 2.5, lo que es el rol de provisiones sociales. Y el 2.6, el libro diario. Entonces aquí, de esta manera, ¿no? Aquí yo he insertado el del ejemplo que yo expliqué
pues para que usted tenga una idea, ¿no? Retornamos a las indicaciones, ¿sí? Retornamos a las indicaciones. Y recuerde que para una mejor comprensión de lo que se ha expuesto hasta el momento, se sugiere revisar el anexo, ¿ok? Ya se ha compartido el anexo. ¿Qué es lo que vamos a evaluar dentro de la rúbrica de evaluación? Si usted como estudiante presenta de forma organizada todos los documentos, ¿sí?, generados en el desarrollo del caso planteado, ¿sí? Entonces eso vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver si es que está organizado, la carátula, si es que ahí está el índice de contenido, si es que ahí está en orden, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, las referencias, y luego los anexos. Y todo esto está en un orden, ¿sí? Lleva la respectiva secuencia. Entonces, si usted cumple con ello, pues lógicamente va a tener una muy buena puntuación, ¿sí? Y muy bien, a lo que les quería pues también recordar son algunas normas de redacción, ¿sí? Y aspectos de forma de su proyecto final o de su proyecto de grado, ¿sí? En lo que respecta al formato, recuerden que se había mencionado que el trabajo podría ser entregado a la final por ciertas limitaciones de estudiantes de manera manuscrita, pero pese a que sea de forma manuscrita, debe de tomarse en consideración el esquema. Eso no cambia, ¿sí? Puede cambiar la forma en que usted lo presente, que sea manuscrito o que sea en digital, ¿sí? Pero debe de guardar el orden, el esquema, ¿sí? ¿Qué otro dato más se considera? Los márgenes, pues debe de tener cada borde de la hoja 2.54 centímetros. El tipo de letra que estamos recomendando como institución sería Times New Roman número 12, ¿sí? Y esto va de acuerdo a las normas APA, por cierto. La alineación del cuerpo hemos sugerido que se presente de manera justificada con interlineado de espacio y medio. Ok, y pues en lo que respecta a las referencias, ¿sí? En lo que respecta a las referencias, veamos lo siguiente, ¿sí? Cuando hablamos de las referencias, ¿sí? Nosotros nos referimos a aquellas anotaciones que se encuentran dentro del cuerpo del artículo, dentro del cuerpo de su proyecto de grado. Y es allí donde nosotros vamos a especificar el autor de la idea, la cita o el párrafo que se está utilizando. ¿Ok? Ya la descripción detallada de esta referencia ya se encuentra en la bibliografía, ¿sí? Es decir, en bibliografía ya consta el autor, el año, cuál es el libro o la revista, el artículo que se haya hecho, ¿sí? Y demás información, ¿ok? Entonces, pero la referencia básicamente es esa anotación, donde se especifica el autor de la idea, ¿sí? La cita o el párrafo, ¿ok? Entonces, veamos algunos ejemplos de citas, ¿sí? Algunos ejemplos de citas. Tenemos aquí que el uso de una cita en algún texto, sea científico, académico, educativo, gubernamental, hace referencia precisa a su fuente original, ¿sí? De la fuente, ¿sí? En el estilo APA se utiliza los paréntesis para hacer referencia explícita al autor y año de publicación. Muy importante esto, ¿no? Las citas se pueden utilizar de dos maneras. Entonces, aquí tenemos. Una de ellas es las citas textuales, es decir, aquellas que son basadas en el texto. Pero también tenemos algunas citas que son parafraseadas. Y es allí donde se toma en cuenta la idea principal de la fuente original, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos una cita textual, ¿sí? La cita, aquí tenemos una pequeña definición que nos puede ayudar muchísimo. La cita textual
es cuando se extraen las ideas o fragmentos de un texto, es decir, partes de un texto. Allí es necesario incluir el apellido del autor y también el año de publicación de la fuente, ¿sí? Entonces, en la cita textual se incluye el apellido del autor y el año de publicación de la fuente, ¿no? Esta fuente textual va entre comillas y va sin cursiva, como usted puede ver aquí en el ejemplo que dice, de hecho, el planeta es azul. ¿Quién dijo eso, que el planeta es azul? Pues ahí está. Esa idea de quién es de Méndez Paz, que lo dijo cuando en el año 2009 y eso está en la página 18. Entonces, esa información o este ejemplo pues nos puede ser de mucha utilidad, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos ciertos fragmentos, ciertas oraciones ya, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con varios escenarios. Uno de ellos cuando tenemos citas con menos de 40 palabras y citas con más de 40 palabras. Entonces, vamos a ver en esta ocasión citas que tienen menos de 40 palabras. ¿Ok? Muy bien. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, ¿sí? Menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, ¿sí? Va entre comillas y va sin cursiva, ¿sí? Entonces, ojo, cita de menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Ahora, se puede presentar el caso de que la cita se encuentre en medio de la oración. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, luego de cerrar con comillas, usted debe de anotar inmediatamente la fuente, perdón, entre paréntesis y usted continúa la oración. Aquí no es necesario que usted emplee ningún otro signo de puntuación después del paréntesis, a menos que esta oración lo requiera. O sea, al final usted puede poner ahí una coma, un punto y continúa. ¿Sí? A la final no requiere de ninguno de estos signos. No lo pone, ¿no? No hay inconveniente. Entonces, aquí usted puede ver el ejemplo. Mire, aquí dice, interpretando estos resultados, Freud, en el año 1915, sugiere que allí viene la idea de Freud. ¿Qué sugiere? Que la aptitud para la cultura, a la capacidad de un ser humano para reformar las pulsiones egoístas bajo la influencia del erotismo, podemos enunciar que constan de dos partes, una innata y otra adquirida en el curso de la vida. ¿Y qué pasa? Aquí estamos completando la cita, ¿no? Porque ¿qué tenemos que poner entre paréntesis aquí ya? El número de páginas, ¿ok? Y continuamos la idea, ¿sí? Ahora tenemos otro escenario. Si la cita aparece al final de la oración, en este caso, cerramos el pasaje citando con comillas, ¿ok? Citando con comillas, citamos la fuente entre paréntesis e inmediatamente, después de esas comillas, ¿sí? Y terminamos con un punto u otra puntuación fuera del paréntesis, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya tenemos un ejemplo, ¿ok? Es más, podemos hacer una pequeña comparación cuando tenemos entre, ¿sí? Oración, la cita está entre la oración y al final, ¿ok? Entonces, miren la diferencia. Interpretando estos resultados, Freud, 1915, y comienza redactando, ¿no? ¿Ok? Y luego tenemos cuando está al final de una oración. Entonces, al final va toda la cita bibliográfica. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Sí? Entonces, seguimos. ¿Qué pasa ahora si tenemos citas de más de 40 palabras? Entonces, aquí se escribe aparte del texto, con sangrías, sin comillas, sin cursiva y con un interlineado
si estuviéramos haciendo un documento, puede ser interlineado doble, pero ya que estamos aquí nosotros sugiriendo interlineado de espacio y medio, pues aquí les podría sugerir yo que también lo presenten a espacio y medio, ¿sí? Pero, ¿qué quisiera yo aquí comparar? Cuando tiene menos de 40 palabras, el texto va inmerso en el texto, entre comillas y sin cursiva. Miren ustedes aquí el ejemplo. Mientras que cuando tiene más, ¿sí? Más de 40 palabras, entonces ya se escribe aparte del texto, ya con sangría, ya no se ponen comillas, porque recuerde que antes sí se ponían comillas, entre comillas y sin cursiva. Ahora acá va sin comillas, sin cursiva y también pues con un interlineado de espacio y medio. Y ya al final se coloca el punto antes de los datos ya del autor o de la autora, ¿sí? Pero, ¿qué sucede aquí? Podemos tener dos ejemplos también. Tenemos en el modelo de cita en bloque con paréntesis, agregamos al final de la cita el apellido del autor, el año de publicación de la obra y la página donde se encuentra la cita. Miren, aquí tenemos de manera visual, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Dice, otros autores han afirmado lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que han afirmado? ¿Qué es lo que han afirmado? ¿Sí? Y al final, miren, está la cita. Pero tengan en cuenta, ¿no? El tipo de texto. Aquí hacemos referencia a una cita de más de 40 palabras. El texto va aparte, ¿sí? Y al final tenemos ya la cita bibliográfica, ¿ok? Y también tenemos en el modelo cita en bloque narrativa. Aquí pues debes de tener en cuenta que si empieza el párrafo con la información sobre el autor y el año, entonces podrá agregar al final la cita, solamente el número de páginas o párrafo. Miren aquí este pequeño ejemplo. ¿Sí? Aquí miren, tenemos aquí, se menciona nuevamente, Freud 1915 afirmó lo siguiente, como tiene más de 40 palabras, entonces se escribió, ¿sí? Se escribió en punto aparte, ya no dos puntos aparte, y al final, ¿qué es lo único que estamos poniendo? Pues el número de página, ¿sí? El número de página o el párrafo, ¿ok? Entonces, estimados estudiantes, de esa manera ustedes pueden redactar su trabajo, organizar su trabajo y pues tener en cuenta alguna de estas recomendaciones para poder redactar y presentar su proyecto. Entonces, espero que estas indicaciones sean de su ayuda para la presentación de su proyecto de grado, ¿no? Y repito una vez más, es muy importante que usted trate de tomar en consideración los tiempos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es importante que su docente guía pueda realizar una pequeña revisión y de ser necesario eh, comentarle a usted algunas sugerencias para mejoras de su trabajo, ¿no? Entonces, en este tiempo en el que vamos a estar trabajando esta última parte, nos correspondería básicamente la redacción clara de todo lo que usted hizo para dar solución al caso planteado, a todo lo que está en el capítulo 2. Básicamente usted expresa con claridad y de manera secuencial todo lo que hizo. Eso va redactado en el capítulo número 4. Recuerden que ahí es entre 800 y 900 palabras en un máximo de 2 hojas. Ya de allí, ¿cómo organizamos el portafolio, estimados estudiantes? Ustedes tienen una gran ventaja, repito, ya cuentan, gracias a Dios, con un esquema que les sirve como patrón, como un esqueleto para que usted vaya allí trabajando, ¿no? Pero tiene que tener en cuenta todas las recomendaciones que se han venido dando, como por ejemplo el número de palabras, ¿sí? De pronto el número de páginas, ¿sí? Y pues también, cómo no olvidarnos que a la final usted, en el transcurso de la investigación,
tomó cierta información de internet, de una página web, de un artículo científico o alguna expresión, ¿sí? Alguna expresión. Tal vez alguna expresión de un video, entonces usted tal vez copió el enlace, pero ahora que ya está organizando su trabajo, ahora sí, aplique la respectiva normativa, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, agradezco mucho su atención y recuerden que si tienen alguna inquietud, por favor, hacer uso de los medios o canales de comunicación para poder solventar sus inquietudes, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy de mi parte. Que tengan una excelente tarde, que Dios les bendiga y muchos éxitos en todas las actividades que ustedes se encuentran emprendiendo, ¿no? Entonces, estamos ya finalizando prácticamente el acompañamiento de nuestro proyecto. Repito y sugiero, ¿sí? Presentar de manera oportuna todos los avances que ustedes tengan para poder hacer las respectivas observaciones, ¿no? Que tengan muy buenas tardes.